problemas de internet, por si acaso, ustedes saben, BTR. Así que si se corta o qué sé yo, bueno, me avisan, ¿ya? Voy a compartir toda la pantalla. Mira, se va a producir como un efecto óptico ahí, ¿ya? Eh, Ahora sí, ¿ven esto? Sí, Antonia se ve a sí misma. ¿Sí? Antonia así, dice, ahí estoy yo. Ya, nosotros estábamos viendo esto. Ya, no sé, recuérdenme después si se lo subí a la clase porque no estoy seguro. Y lo que vimos fue que aquí están las plantas no vasculares, estas son todas las plantas terrestres que son monofiléticas, y sale un grupo como paralelo, como una alternativa evolutiva, que son las briófitas. ¿Ya? Hornwort son los antocerotes, mosses son los musgos, o sea, la Kate Moss es la Kate musgo, y liverwort son las hepáticas. ¿Ya? Y aquí tenemos una serie de características que separan a todas las traqueófitas de las briófitas. Y no sé si se acuerdan, alguien me lo puede decir con audio para no estar viendo para atrás y para adelante, cuáles son las características principales que separan a las traqueófitas de las briófitas. Hay dos que son las más obvias, o tres que son las más obvias. Pueden hablar, ¿eh? Como Marta habla. ¿Puede hablar? ¿Aló? Los dos, ¿Sí? ¿Estudiante? los otros. No, no caché nada, lo siento. Escuché como... Dijo los toros. Sí, no. ¿Ya? Sí, no. Porque hay algunos de Podría estos que ser no tienen. como la fase dominante del esporofito. Ya, sí, porque ahí dice Spotify dominante. Exactamente. Ah, no había visto. La fase dominante del esporofito, esa es una. Esa es una. ¿Ya? Recuerden otra característica que definía a las briófitas y que es distinto de todas las otras traqueófitas. ¿Cuál es? Que tiene que ver con los esporangios. Ah, pero los antocerotes, o no me acuerdo cuál era, son los que tenían un cloroplasto por célula. Esos son los antocerotes, sí. Pero de los briófitas como grupo general, algo que les recalcamos alto, que tiene que ver con los esporangios. Que esporo, un esporo, no me acuerdo bien, era solo uno, creo que era, no. Que tenían... no, calmado. Vamos, vamos, ahí está, ahí está. Sí. Ese era lo que dijo del... Es que no me acuerdo si era gamerangióforo o esporan... No, nada que estoy chamullando. Olvídalo. Control V larga, control buscar y ponen ahí. ¿No? Era un Ya. esporangio por esporofito. Eso, ¿quiénes tienen eso? Las briófitas. Sí, po, muy bien. Entonces, las briófitas son monosporangiadas. Le hemos dicho como 8 trillones de veces. Las briófitas son monosporangiadas, ¿ya? Monosporangiadas. Y las traqueófitas son todas polisporangiadas. Polisporangiadas. Esporangia many. Son polisporangiadas. El esporofito es dominante en las traqueófitas y en las briófitas el gametofito es el dominante, la fase dominante. Y lo otro, obviamente, se llaman traqueófitas por tráquea porque tienen tejido vascular diferenciado en xilema y floema. ¿Ya? Recuerden que hay un grupo de briófitas que tiene tejido vascular diferenciado, pero no es xilema y floema porque de partida es el gametofito el que tiene ese tejido y no el esporofito. Entonces, aquí en el esporofito hay un tejido vascular diferenciado en xilema y floema. ¿Ya? ¿Loco? Pero cierto. Y obviamente estos grupos más primitivos tienen protostela, como en el caso de las licófitas y en el Silotum también hay protostela. Y en los otros grupos hay una sifonestela y que tienen eufilófitas. Son plantas con hojas verdaderas, y en cambio estas que tienen esta protostela tienen hojas micrófitas, ¿sí? Hojas sin laguna foliar. ¿Vale? Vimos que en los licopodios teníamos entonces los licopodiáceos, donde estaba el licopodio, isoetáceos, donde estaban las isoetes, y las celagenilales,
¿Dónde está la selaginelase y dónde están las selaginelas? Ya, aquí en Lycopodiaceae también estaban Upercia, que es otro género bien reparecido. Ya, y eran plantas como medianas, ¿no es cierto? No tan grandes, que tienen estróbilos con mucho esporangio, y eso demuestra que ese esporofito tiene muchos esporangios, es una poliesporangiada. Tenían hojas, estos que están aquí tenían hojas liguladas y eran heterosporios, ¿sí? Y estos que están aquí eran isosporios con hojas sin lígula, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces, y después tenemos este grupo de acá, las monilófitas, ¿no es cierto? Que había unos que eran como los primitivos, como los Equisetum, los Phylloxum y los Xylotum, ¿ya? Que eran eusporangiados, estaban en el clado de los eusporangiados y eran como con pinta distinta al helecho como típico, ¿ya? Cuando entramos en Maratia, todavía es eusporangiado, pero ya parece como más helecho, con esta hoja compuesta, qué sé yo, con esta prefoliación circinada, con cabeza de violín, ¿cierto? Y a partir de acá, en los helechos leptosporangiados, dice leptosporangial, son leptosporangiados, tienen este típico esporangio con palito y con anillo, ¿ya? Que es el súper clásico esporangio de estos helechos leptosporangiados. Y ahí tenemos distintos grupos. Yo les mostré algunas, por ejemplo, los Hymenophyllum, que son estos helechos película, las Gleichenia, que son aquí hay ahí en la campana, que no sé qué más les mostré. Este grupo que son también heterosporios, ¿ya? De algunos son acuáticos, otros son tropicales, que son particulares dentro de los helechos porque son heterosporios. Acá el ser heterospórico, ¿ya? ¿Se fijan? Heterospórico y heterospórico no tienen que ver, ¿ya? En este caso es una homoplasia, es decir, es un carácter derivado que aparece independientemente en la evolución de estos y lo de los otros, ¿ya? O sea, esta heterosporía no está relacionada con la heterosporía de estos de arriba. Es una como... Llegaron a lo mismo, pero por otro lado, ¿ya? Y acá tenemos los sitiales que había, los diccionarios que estaban estos helechos grandotes, ¿no? Estos helechos como los de Juan Fernández o estos los lofusores que son grandes, y polipodiales que era como donde están todos los demás, ¿ya? Y ahí está lleno de especies distintas. Asplenium les mostré, no sé qué más les mostré. ¿Profe? ¿Sí? No, a todos los helechos se les notaban los soros con los esporofitos, ¿no? Los esporofitos se notan porque es la planta, con esporangio. No, esto de los soros, ¿cierto? Esto de los soros es más aplicable a los leptosporangiados, ¿sí? En Maratia tienen euesporangios y cada pelotita que uno ve es un euesporangio. No tienen muchos esporangios agrupados porque cada esporangio es como una masita, es sólido y más grande, ¿ya? Entonces, en estos esporangiados no se habla como de soros. Eso es un término que aplica más para los leptosporangiados. Igual un soro es un conjunto esporangio. ¿Sí? Estamos hasta ahí, estoy haciendo como un repaso, ¿no es cierto? En Chile hay de esta familia Pteridaceae, hay Denstaedea, hay Polypodium, ¿ya? Pero aquí las relaciones filogenéticas como que son todos medio parientes, ¿ya? Y no entré mucho en detalle con la diversidad porque obviamente este curso no es un curso de helechos. Entonces vimos así como a la pasadita algunos que pueden ser como que los pueden pillar por ahí. Y ya, chao. ¿Ya? Les mostré también alguna bibliografía que podían buscar por si les interesaba. Entonces, ¿para dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿O qué pasa? What happened? ¿Ya? Otro salto evolutivo, ¿ya? Recuerden que nosotros estamos como en una especie de escalera, ahora es mal llamada escalera, porque en realidad ay, es que queda muy rápido, ¿ya? Entonces, ahí está. Se fijan que vamos como en unos saltos evolutivos, ¿no es cierto? Por supuesto no es una escalera, ni mucho menos porque no es que estos sean mejores que estos otros, simplemente son más recientes. ¿Ya? Simplemente están ordenados por tiempo de aparición, ¿ya? Tenemos aquí las algas verdes, los musgos, ¿no es cierto? Las licófitas y las monilófitas, o los helechos y todos los parientes del helecho, y aquí son vasculares,
¿Fijan? Y dentro de las plantas vasculares, el siguiente salto evolutivo bacán fue la aparición de la semilla. ¿Qué es una semilla? Es un embrión portátil. La tendencia evolutiva en las plantas más derivadas es una reducción del gametofito. Y ya el gametofito ni siquiera es como este prótalo que era, ¿se acuerdan? Ese como escupo verde, ¿no es cierto? Que después se producía la fecundación en el arquegonio y el esporofito crecía al inicio dependiente de esta como cornflake verde, ¿cierto? De este como antocerote primitivo, ¿no es cierto? Y del esporofito crecía pegado a eso y después ya se perdía. En el caso de las plantas con semilla, eso está aún más reducido y ya está reducido a un par de células. Ni siquiera es una estructura pluricelular así como propiamente tal, sino que es simplemente una célula, un núcleo o un par de células adentro del polen. ¿Ya? Aparece el polen, aparece la semilla. ¿Ya? Y ahí aparece, entonces, a estas plantas con semilla, ¿ven bien esto, cierto? Sí. No. Sí. Ya. Non-seed, seed. Ya. ¿Dónde estaba yo? Acá estaba yo. A estas plantas con semillas se les dice espermatófitas. Espermatófitas significa, literalmente, plantas con semilla. Ya. Ya. Una de las cosas que aparece es la euestela. ¿Ya? La euestela permite que haya crecimiento secundario, es decir, aquí aparecen plantas que son leñosas. ¿Ya? No hay helechos leñosos. ¿Sí? En el pasado hubo un grupo de helechos que de hecho el helecho, como que rima, el hecho de, no puedo, en fin, la cosa es que habían helechos arborescentes, ¿ya? Pero todo eso se extinguieron. Había un grupo de helechos que se hizo arbóreo, ¿sí? Eran como unos mega helechos arbóreos, obviamente en épocas pasadas, carboníferos, épocas de los dinosaurios, ¿no es cierto? Y después se extinguió ese clado, y de hecho, incluso hay unos que son como helechos con semillas. ¿Ya? O sea, los helechos también como que hicieron la intentada de las semillas. Dijeron, oye, cáchate las gimnospermas que hicieron una semilla. Oye, hagamos una. Ya hagamos, a ver, cachemos. Y de ahí se extinguieron. ¿Ya? Entonces, como que intentaron, pero no les salió. ¿Ya? Sacaron el raspe y les salió campanita, campanita, guinda, extinción. ¿Ya? Entonces, estos derechos arborescentes se extinguieron, son fósiles. ¿Ya? No, no sé si me saldrá como algo de eso, ¿cachai? Pero los pteriospermales, y hay unos grupos que están relacionados con los helechos, no son propiamente tal, pero estos son grupos fósiles. Esta es como una reconstrucción. Se fijan que eran como unos mini arbolitos, ¿ya? Y ahí tenían unas pseudo semillas o semillas alternativas, ¿no es cierto? Ya, aquí. Aunque ustedes no lo crean, yo les he dicho que he hecho cada cosa extraña. Yo tengo un paper, tengo un paper donde describimos una cosa, no sé si era una venetital o un pteriospermal, y yo soy coautor de ese paper de Daniel Queso, como del 90 y algo, 2000, no sé cuánto era. Y yo lo que tenía que hacer era contar cuántas venitas habían por centímetro, una cuestión así. Estuve sentado en la lupa como un año. Pero entretenido, súper entretenido. Profe, ¿Sí? ¿qué caracteriza una semilla así propiamente tal? Ya, para allá voy, todavía no he entrado como en los detalles de la morfología, sino que estoy viendo como las cosas generales nomás, ¿ya? Así que tranquilidad ante todo. Obviamente, la euestela es esto, miren, les voy a mostrar que es una euestela. Euestele. Ahí sí. Euestele. Eustele. ¿Ya? Básicamente una euestela, pero ahí está, mira, aquí están las sifonoestelas. Que estas son sifonoestelas. ¿Se acuerdan que la protoestela, a ver si aquí hay protoestela. La protoestela era tejido vascular que estaba al centro formando un cilindro sólido. ¿Ya? No importa, no se preocupen de los tipos, pero estos tres tipos básicamente son lo mismo. Todo el tejido vascular está al medio sin médula, sin que haya parénquima en medio. Está solamente el tejido vascular al medio. Eso es protoestela. Y esto resulta en micrófilas. Después tenemos los tipos de sifonoestela, que es básicamente que aparece médula.
médula. Es decir, el tejido vascular está formando como un tubo de confort y adentro hay más parénquima. ¿Qué será esto que está aquí? ¿Qué serán? ¿Por qué ahí está como interrumpido? ¿Qué será eso? Lo ultra hablemos. Sí, ¿Eso será para darle rigidez al tallo? ¿Son qué? ¿Para darle rigidez al tallo? Esas son las lagunas, po, Ah, foliares. ¿Cachai? ¿Se acuerdan que dije que eran interrupciones? Hoyos, que cuando salía una rama o una hoja, inmediatamente arriba de eso quedaba una laguna, un hoyo, una interrupción. Así, ¿se fijan? Aquí, esta es una protostela, esto es una sifonostela, donde el tejido vascular, cuando sale una cosa para el lado, queda una interrupción, laguna foliar. ¿Se fijan? O sea, profe, que si yo veo un corte así transversal y sale una laguna, yo digo, ah, por aquí había una hojita, ¿o no? Claro, ¿Sí? Ah, sí, mira, una rama o una hoja más abajo, porque bueno, puede ser bueno. una laguna ramal o una laguna foliar. ¿Sí? Bueno, insisto, como que anatomía es una cosa que vemos en el curso 2 y ahí vemos esto con detalle. O sea, todos estos tipos con detalle, pero hay que, no sé, es como, hay que entrar a picar. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos estos tipos de protoestela, tenemos la sifonoestela y tenemos este tipo que se llama euestela. What is euestela? Una euestela es una distribución de los haces vasculares donde los haces vasculares están como en pack, ¿ya? Eso se llaman haces. Cada uno de estos es un pack donde usualmente el xilema está para adentro y el floema está para afuera. Eso es lo más usual, ¿ya? Y al medio tengo más parénquima que se llama médula. Entonces, una euestela es como un teléfono de los antiguos que se marcaban así, que ustedes probablemente ni conocen, ¿ya? Eh, sí. ¿Sí o no? Díganme que no aparece. ¿Los conocen o no? Y ustedes saben que uno podía hacer trucos, uno podía colgar y marcar apretando el de colgar. Por ejemplo, el uno era 1, 4, no sé, loco, pero es cierto, ya no importa. Bueno, la cosa es que, según yo, que viví en la época donde habían estos teléfonos, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué hice? No sé, ya, se me olvidó. Eustela, ya, eso. ¿Se fijan que es como de esa onda? Y el medio hay parénquima. A diferencia de las protostelas y la sifonostela, todo esto está formando un continuo. No están como haces discretos. ¿Ah? Esa es la diferencia. ¿Se fijan? Las sifonostelas es un cilindro como un tubo confort, donde cuando sale una hoja o una rama se forman estas interrupciones, ¿no es cierto? Y en cambio la euestela son packs de haces vasculares que están dispuestos como en anillo. ¿Ya? That's it. Entonces, este tipo de estela, ¿qué es lo que permite que haya crecimiento secundario? ¿Ya? ¿Qué significa Profe, ¿por qué herbáceo? pasa eso? ¿Qué? ¿Por qué pasa eso? Ya, eso tiene una explicación anatómica y básicamente es porque quedan células meristemáticas como congeladas, congeló, eh, quedan células meristemáticas entre el xilema y el floema, entre medio, ¿ya? Entonces, en algún momento del desarrollo, ¿ya? En algún momento del desarrollo, esas células meristemáticas que están ahí se vuelven a activar y comienzan a generar un nuevo xilema y floema hacia adentro y hacia afuera, y generan los típicos anillos y la parte leñosa, la madera, ¿ya? Pero, profe, Entonces, ¿no se sí, supone que las células meristemáticas estaban como en la hojita y toda esa cuestión de que tenían el feto en la cabeza y eso? correcto, eso sigue estando así, y esos son los meristemas apicales, pero quedan células como que están así sin actividad entre medio del xilema y el floema, que son células del procambium, que estaban aquí en el meristema. ¿Se acuerdan del procambium? Que eran los tejidos del meristema que formaban la parte vascular. Quedan ahí células aguachaditas y estos son los meristemas apicales y ese otro, el que les digo que va a formar el cambium vascular, va a formar un cambium lateral que se llama cambium vascular
es un meristema lateral que permite el crecimiento en ancho, ¿sí? Porque todos los meristemas apicales solo permiten el crecimiento en alto. En cambio, este meristema se activa solamente en las plantas como leñosas, ¿cierto? Esta es la diferencia. Esta es una planta herbácea y esta es una planta leñosa. En la planta leñosa se activa este meristema y va a permitir que crezca en ancho. Por eso los árboles van creciendo en ancho todos los años. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿y cómo se activa eso? ¿O está siempre ocurriendo que crece para arriba y para el lado? No, es que eso, de nuevo, lo vamos a ver en el otro curso, los que hagan el otro curso, pero Ya, quiero una explicación. que soy profesora. Explíqueme, por favor. Bueno, es que lo que pasa es que ahí tengo que entrar a explicar cosas que no hemos visto, pues, entonces por eso como que tengo reticente, pero ya, en versión corta, espérate, vamos a ver un mono más bonito. Ya, esto se ve más o menos. ¿Se fijan que esos son como los packs que les decía yo? Ya, los haces vasculares, estos son fibras, son xilema y esto es xilema y esto es floema, ¿ya? Entre el xilema y el floema hay una línea de células que es del procambio, que son meristemáticas, que tienen propiedades meristemáticas pero están inactivas. Y en algún momento del desarrollo se activan, ¿ya? Cuando se activan, van a formar xilema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera. Y acá entre medio que hay parénquima. Pero el parénquima, ¿se acuerdan que tenía la propiedad de desdiferenciarse, de volverse meristemático en algunos casos para heridas, para qué sé yo, para formar raíces adventicias en un palo que yo pongo en agua, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, en este caso son activadas por estas células meristemáticas y se convierten también en meristemáticas y lo que se forma es un anillo completo. Ya, si la euestela es, como les decía, ¿dónde está el mono? No hay ningún mono. Así, ¿ya? Es como que unieran todas las líneas por el medio. Y se va a formar un cilindro completo que va a formar hacia adentro xilema secundario y hacia afuera floema secundario, ¿ya? Ay, esos son los anillitos que uno ve cuando corta ahí un árbol así. Los anillos se forman por la estacionalidad, por la temporada. Se forman porque cuando viene el verano, los elementos de conducción se vuelven más chicos y después en el invierno se detiene el crecimiento. O se hace tan lento que como que no se nota. Y después cuando viene la primavera, de nuevo crecen los vasos largos. Entonces eso va generando como que largo, chico, 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 cero. Largo, chico, 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 cero. Entonces visualmente eso se ve como los famosos anillos, ¿ya? Pero obviamente eso solo ocurre en zonas que son templadas, ¿no? Porque en las zonas tropicales que no hay estaciones, no ocurre. ¿Cachai, no? Como no hay invierno, verano, ni nada, es todo igual, no hay anillos. Los anillos son solo para cuando hay estacionalidad. ¿Ya? Pero básicamente lo que cuando uno corta y ve como madera, leña, los palos que uno echa a la chimenea, qué sé yo, todo eso es puro xilema secundario, ¿ya? Y así se forma. Bueno, obviamente esta clase no es de eso, y yo sé que les gustaría saber, y es como algo entretenido, pero es algo de anatomía, y en el fondo igual hay que, cuando uno conoce más los tipos celulares del xilema, y como que lo vemos un poco más en detalle, pero el cuento corto es básicamente eso. Tenemos haces vasculares discretos, y entre medio hay células que tienen el potencial meristemático, pero están inactivas. En cierto momento del desarrollo, alguien les dice, oye, actívense, y comienzan a formar este anillo, como este que está aquí, este anillo, ¿cierto? Y va a generar hacia adentro y hacia afuera un tejido nuevo que es mucho más resistente, sólido, que es como ese aspecto de madera. Además, por fuera, ¿ya? Por fuera también se va a reemplazar el tejido, ¿ya? De la epidermis, que es como delgadito, verde, toda la onda, se va a reemplazar con este tejido que es la peridermis. Y la peridermis es lo que visualmente reemplaza algo que se ve verde, como un tallo de poroto, con algo que se ve como café y como tipo corteza, ¿no es cierto?, en una planta leñosa, ¿ya? Entonces, tenemos que hacia adentro, fíjense aquí, este es un tallo joven que todavía tiene médula, pero uno suficientemente viejo ya no tiene nada de médula, va a tener puro xilema secundario. Esto se va a ir como aplastando hacia adentro y esto va a crecer así. Y por fuera, esta peridermis va a reemplazar a la epidermis y le va a dar ese aspecto como
como valor. Profe, ¿Qué? Así. entonces llega un punto en que un arbolito ya no crece nunca más, si es cuando se reemplaza todo el parénquima y eso, por ejemplo. No, en el fondo, mientras esté viva, una planta siempre va a crecer en grosor. Porque el cambio vascular, que va a ser el meristema lateral, que va a generar células hacia adentro y hacia afuera, va a estar siempre generando nuevas células hacia adentro y hacia afuera. Una vez que se activa, permanece activo hasta que la planta se muere. Entonces, una planta crece en grosor infinito hasta que se muere. Por eso, estos alerces milenarios de 3.000 años miden como 4 metros de diámetro. Son gigantes. O lo mismo las secuoyas estas. Son tan anchas porque son viejas. ¿Ya? Es lo mismo que lo que nos pasa a los seres humanos, digamos. Después de los 40, lo único que hacemos es crecer en grosor. ¿Ya? Pero, Pero entonces tienen como eoestelas infinitas que siempre se van como anillando, para afuera, para afuera. no, la euestela es cuando está todavía verde, ¿no es cierto? Y la euestela deja paso al crecimiento secundario cuando se forma el cambio vascular, y esta euestela después se desarrolla en este crecimiento secundario y ya se pierde, ya cuando hay crecimiento secundario ya de cierta edad, ya se ve así, ya no ves los haces vasculares, ves simplemente el cambio vascular y toda la parte de adentro es puro xilema. De hecho, en una sección transversal de un árbol leñoso viejo, yo diría que, no sé, el 90% o más de la sección transversal es puro xilema. Es básicamente pura conducción. Pero, profe, entonces, ¿a qué nivel celular se produce como más divisiones que sigue aumentando para el lado? Porque en teoría, eso... Es lo que decía, hay un meristema lateral, ya. que es el cambio, que va a ser una línea de células, una capa de células, de una sola capa de células, que va a estar dividiéndose infinitamente hacia adentro y hacia afuera. Entonces eso va a ir empujando para el lado. ¿Cachai? Este cambio va a generar células hacia adentro y hacia afuera infinito. Entonces al final como que lo único que está como vivo ahí en verdad es meristema que se está reproduciendo cada rato y el resto es como vascular y célula muerta y eso. Bueno, en la corteza van a haber células vivas, porque de hecho va a haber floema, y las floemas son células vivas. Ya, sí. Y cada vez va a haber menos corteza de parénquima y va a haber... La peridermis, por ejemplo, como dices tú, efectivamente son células muertas, las de afuera. Pero hay una capa interna de la peridermis que son células vivas y va a haber células del floema que también son células vivas. Y en el xilema no hay solo elementos traqueales que son células muertas, en el xilema también hay parénquima. Hay parénquima axial y parénquima radial, que también son células vivas. Todas esas cosas las vamos a ver con más detalle en el otro curso, los distintos cortes y qué sé yo, otro día. ¿Ya? Pero cuando veo, por ejemplo, así, veo estos rayos así, eso, no sé si han cachado. Ahí. Así. No sé si alcanzas a ver esos como esas líneas así como rayos de bicicleta. ¿Aló? Sí se ve, sí. Ya, eso son células parenquimáticas y por definición también. ¿Sí? Y entre medio del xilema, no sé si habrá una más de cerca. Bueno, no sé si está muy buena esa, pero... ¿Ya? Entre medio del xilema también van a haber células vivas, aparte de los radios, que es el parénquima axial. ¿Ya? Entonces aquí igual hay células vivas. ¿Ya? Aquí está el cambio vascular. Aquí todavía me las queda un poquito de corteza. Todo esto es fibra, floema por ahí. Aquí es la peridermis. Igual, este no es una clase de anatomía, pero bueno, sí, está bien. Si tienen dudas, prefiero que pregunten. Entonces, tenemos que estas plantas con semillas, que es el siguiente salto evolutivo, tienen euestela, crecimiento secundario. Ojo que el que puedan tener crecimiento secundario no significa que todas tengan crecimiento secundario. ¿Ya? Es muy común en las gimnospermas, pero, por ejemplo, acá aparecen las angiospermas, y no todas las angiospermas son leñosas, es como la mitad nomás. ¿Ya? Heterosporias, sí, todas son heterosporias. Tienen óvulos, semillas, polen y el tubo polínico con 2 gametos. ¿Ya? Eso es típico. Y aquí vamos, dentro de la espermatófita, salen las gimnospermas y las angiospermas. Gimnospermas es un clado, es un grupo que no tiene valor taxonómico, pero que, dependiendo del libro que ustedes usen, ¿ya? Porque hay libros que los van a tratar como una división pinófita.
¿ya? Pero los estudios moleculares han cachado que esto no está muy claro. Que está como, que puede ser, no sé. Eso es lo que dicen los estudios moleculares. No sé, no estoy seguro, ¿ya? Las gimnospermas, ¿cuál es la diferencia con las gimnospermas? Obviamente que no tienen flores, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Los óvulos, y después cuando son fecundados, las semillas, no están cubiertas por carpelos, no están encerradas. Por eso gimnosperma significa literalmente semilla desnuda. Esperma, semilla, gimno, desnuda. ¿Ya? O sea, sin cobertura, sin tal, qué sé yo, que en el fondo es un fruto. Cuando la semilla está cubierta por los carpelos, es un fruto. Entonces, son las semillas peladas. Tienes este cono, ¿cierto? Generalmente las estructuras están agrupadas en conos o estróbilos, que recuerden que es lo mismo, igual que en el hecho, o en, no sé, por el equisetum, qué sé yo, o en los licófitas, están agrupados en estróbilos, en conos, ¿ya? Y ahí, directamente, igual que en un licopodio, los esporangios salen de la hojita, ¿ya? Lo que pasa es que a veces estas hojitas son como leñosas, como en un caso un pino, ¿sí? Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo que un estróbilo de licopodio, ¿ya? Loco, ya. Muchas son anemófilas. ¿Qué significa anemófilas? Que son polinizadas por el viento, ¿ya? ¿Sí? Y no hay estróbilos bisexuales, es decir, todos los estróbilos son unisexuales. Es decir, en todas estas especies hay conos femeninos y conos masculinos, pero no existen conos con las dos. Por ejemplo, como en Selaginella o en Isoetes, ¿se acuerdan que en Selaginella los estróbilos habían con microsporófilos y megasporófilos? Acá no. Acá o son micro o son macro. Omega, ¿cierto? Por ejemplo, en los conos de pino. Ustedes han visto que los conitos chicos de pino son los masculinos y los conos grandes, las piñas que uno echa al fuego, o se las tira así a alguien, son las femeninas. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clados, pero 5 clados, ¿ya? Tenemos este clado, que es un clado bien definido como primitivo, ¿ya? Primitivo. Si ustedes tuvieran que definir una característica primitiva en plantas, ¿qué pondrían ustedes? ¿Hojas? Perdón, voy a especificar. Una característica primitiva, plesiomórfica, en la reproducción sexual, o la reproducción en general. Que los arquegonios, no. Que las células como de esperma tuvieron flagelos. No, ¿cómo se llama? Muy bien! Vamos. Ding, 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 ding. Exactamente. Te ganaste un pedazo de pan de Pascua. Exactamente. ¿Ya? Estos grupos tienen gametos masculinos flagelados o con cilios. Entonces tienen que nadar y tienen que, de hecho, en el arquegonio haber una gotita de agua, ¿ya? Para que se produzca la fecundación. ¿Ya? Entonces, bacán. Exactamente. Y aquí tenemos cicadales y gingoales, que son a nivel de órdenes, ¿cierto? En cicadales tenemos un grupo bien interesante. Las megáfilas son pinnadas, es decir, tienen hojas divididas como palmeras o como helechos, ¿ya? Los troncos están formados por los restos de las hojitas más antiguas. Los conos son en la parte de arriba, tienen polen. Algunas tienen asociación con bacterias que fijan nitrógeno, ¿no? No todas, algunas. Una de las cosas más características de este grupo es que tienen aspecto como de palmera. Después los vamos a ver de una, así que no se urjan, pero es muy fácil la gente que las confunde con palmera hasta que le sale un cono y es como, no era palmera, ¿cierto? Tenemos una familia cicadácea donde está cicas, y aquí hay una planta que ustedes pueden comprar en el Home Center o en el Easy, que es la Cicas revoluta, vale, son más o menos caras y se usan como ornamentales, y en Chile se dan más o menos nomás. Yo he visto, no sé, en Argentina, allá están en la calle, las ponen así como plantas en la calle porque, por ejemplo, en Buenos Aires, que el clima es un poquito más tropicaloide, llueve en verano, por ejemplo, se dan mejor, ¿ya? Y esta otra familia, Samiacia, donde están todos los otros géneros de las cicas tales,
de esto en Chile no hay nada de esto, son todas como de la onda tropical, ¿ya? Hay en África, hay en Brasil, ¿no es cierto? En Cuba. En Cuba yo vi unas de estos géneros, no sé si era microcicas, parece, uno de estos. Eh, y por supuesto, si ustedes van a Europa, hay jardines como tropicales, que ellos tienen réplicas de jardines tropicales donde ahí también pueden ver, pero naturalmente son de las zonas tropicales. Y por otro lado, tenemos los jingos, y por supuesto no me refiero al programa de televisión, me refiero a la familia jingoasa, donde está el jingo biloba, que es una única especie representante de esta familia, que también fósiles habían más, pero chao, se fueron cortados, excepto una especie. Ahí les voy a contar después la historia. Y tenemos que, ese es un arbolito, ¿cierto? Distinto a esto porque este se ve como un arbolito propiamente tal. ¿Ya? Y las hojas son flaveladas con, qué sé yo, ¿vale? Después tenemos acá otros clavos, tenemos orden netales y orden pinales. En el orden netales, ¿ya? Estas antes eran tratadas como una división que se llamaba netófita, ¿ya? En el orden netales tenemos tres cosas que son, que tienen varias características como de angiosperma, ¿ya? Son características como media raras dentro de la gimnosperma. Tenemos las Ephedrase, Welwitskiaceae y las Netaceae, ¿ya? En Chile solo hay de estas, ¿ya? Esta solamente una especie, Welwitschia mirabilis, que está en el desierto de Namibia, en África. Es una planta que parece como mutante marciana de película así extraña porque es súper loca. Y la Welwitschia crece muy lento, solamente tiene 2 hojas, ¿ya? En toda su vida, y crece una hoja a cada lado, es loquísimo. La Welwitschia mirabilis, y así, cáchense el porte, ¿ya? Y ustedes saben cuál es una de las principales, bueno, hay parques nacionales que protegen estas Welwitschia, y ¿saben cuál es una de las principales amenazas a las Welwitschia? ¿Alguien se le ocurre? Cáchense, es muy freak esta planta, me encuentro friquísima. Dígame que no parece así como de Alien, así. Me parece como a la cosa de Star Wars que sacaría como en la 6, donde iban a tirar el Han Solo así. Ese se llama el Sarlacc, así que sí. Loca, ¿no? Sí, ahí tienen los conos, ¿cachai? Ahí están los ¿Profe? conos. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre? Ese no es como como el hecho cuerno de Arce. Ya, sí, podría tener como una onda, pero esto es una gimnosperma y tiene, por ejemplo, tiene conos. Y en el hecho el otro, visualmente podría ser, pero esto es mucho más grande y es distinto. ¿Ya? Bueno, una de las principales amenazas a las Welwitschia es el rally. ¿Ya? El Dakar pasaba por encima de las Welwitschia y para variar, igual que en Chile, lo único que hacen es generar puros destrozos para que la gente se entretenga. En vez de pasar por lugares, digamos, delimitados, la gente, ¿cierto?, para cortar terreno, qué sé yo. Así como en Chile pasaban por encima de los petroglifos y están ahí, no pasaba nada, ¿cierto? Patrimonio de miles y miles de años, están ahí. Oye, estoy en clase. Que la Pepa me dijo que podía... Te estoy diciendo algo. Estoy en clase. ¿Qué? Que la Pepa me dijo ocupar la agüita del retoque que era hoy en la mañana. Bueno. Despacio, sí, po. Estoy, ya. No sé qué dije. El Dakar. Fuera Dakar, de Chile. Ya, entonces, el Dakar pasa por arriba de estas cuestiones y qué sé yo. Y son plantas que crecen obviamente muy lento, son gimnospermas. Entonces, imagínense como una araucaria, digamos, en el suelo. Entonces, crecen lentos, son del desierto. Ahí están los conos, hay unos conos femeninos y otros conos masculinos. Después vamos a ver más de la biología de eso. El Reinaldo estuvo ahí, ¿pueden creerlo? Reinaldo, el que le hizo la clase de líquenes, estuvo sentado con una Welwitschia. Lo odié profundamente. Sí.
Bueno, efedrace, que son los pingo pingo, o las efedras, me imagino que esas son más conocidas, y netáceas, que son tropicales. Después vamos a ir como viendo de a poco, así que no se busquen, ¿vale? Después viene el orden pinales, que claramente está... antes se consideraba más tirado para acá, ¿ya? Pero los estudios moleculares los ponen más cerca de los netales, ¿ya? Y como que ha desarmado la organización clásica de las gimnospermas. Antes las gimnospermas se dividían en 4 divisiones, ¿ya? Netófita, cicadófita, ginkgófita y pinófita. Pero hoy día los estudios moleculares como que separan este clado claramente separado por los gametos flagelados, ¿cierto? Chao. Y este otro como que todo junto mezclado. Y estos son grupos hermanos cuando antes no, ¿cierto? ¿Ya? En el orden pinales obviamente está la familia Pinaceae, donde están los pinos. Qué sé yo, ¿ya? Pseudosuga, pinoregón, larix, los cedros, ¿cierto? Abies, los abetos, pino, los pinos, ¿ya? Picea, abeto azul. Y tenemos este orden que son los cupresales, donde están otras familias de gimnosperma, como la araucaria, Araucariaceae, Podocarpaceae, Ciadopitiaceae, Taxaceae, ¿ya? Y Cupresaceae, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, esta Cupresaceae es donde está la secuoya, ¿ya? Y también los juníperos, ¿cómo se llama? Los cipreses, ¿ya? Eso. Acá los tejos, y acá los podocarpus, los mañíos, ¿ya? Los mañíos, el agua cordillera, todas esas cuestiones, ¿ya? Y eso sería con la gimnosperma. Obviamente lo que quiero hacer es ir de a uno, ¿ya? Y ahí tenemos 2 opciones que podemos conversar. A mí me gustaría que hubiera algunas presentaciones sobre alguna de estas cosas, como de la biología y las especies de los grupos. Yo estoy dando características súper generales, pero tenemos que entrar un poco más en detalle. Debería haber una presentación que tratara, por ejemplo, este grupo que son dioicos y zoidogámicos, porque se mueven, ¿no es cierto?, como de animales, esos que los gametos son con flagelo. Podría hacer una presentación con esto, una con eso, una con eso y una con eso. Ya no sé cuánta gente queda por presentar, pero idealmente, espérate, voy a parar el recording. Yo sé que